Hola a todos, el día de hoy nosotros les vamos a exponer nuestro artículo de caída libre cuántica en sistemas de uno y muchos cuerpos, realizando un estado del arte sobre las transformaciones de calibre y los marcos acelerados. Este trabajo fue realizado por mis compañeros Daniela Torres, Nicolás Sandoval y quien les habla Andrés Felipe Torres. Bueno, para comenzar, nuestro trabajo se centra en entender cómo se describe la caída libre en mecánica cuántica. Este tema suele aparecer muy poco frecuentemente en los cursos de pregrado en física debido a su alta complejidad matemática asociada a las funciones de aire. Sin embargo, este problema es fundamental para conectar la dinámica cuántica con la física clásica y con situaciones reales donde los sistemas están sometidos a gravedad. ¿Para qué realizamos este problema? ¿Para qué lo estudiamos? Es un problema simple. Cuando nosotros lo aprendemos en los cursos iniciales, digamos cuando dejamos caer una piedrita y calculamos la aceleración gravitacional, el tiempo, la distancia, etcétera, no hay mayor dificultad, ya que sale a partir de resolver la segunda ley de Newton, que es una ecuación diferencial de segundo orden. Sin embargo, cuando pasamos al marco cuántico aparece una dificultad importante. En la ecuación de Schrödinger, que dirige la dinámica del sistema cuántico, digamos, ya no estamos hablando de una piedrita, sino de un electrón, por ejemplo, el potencial lineal rompe una simetría de traslación y obliga a recurrir a funciones especiales y cálculos de difícil interpretación, como lo serían las funciones de Airy. Por eso durante años este sistema ha sido tratado como un caso muy técnico más que un ejemplo pedagógico. Por ello, nosotros ¿qué realizamos? Nosotros con nuestro artículo y esta presentación buscamos simplificar un poco más el problema a partir del artículo base. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a los últimos años, en los avances surgió un enfoque alternativo basado en transformaciones de calibre y marcos acelerados, donde esencialmente se cambia el marco que cae con la partícula. Este cambio elimina el potencial gravitacional del Hamiltoniano y convierte el problema en uno de partícula libre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros proponemos unas transformaciones gauge, el artículo, y simplifica el problema ya que desacopla el término gravitacional de la ecuación diferencial de Schrödinger y queda ya simple, ya sin ese potencial y se puede resolver más fácilmente. Lo notable es que este método funciona no solo para una partícula, sino también para un sistema de muchos cuerpos, siempre que las interacciones dependan de distancias relativas. Este resultado es muy útil. ¿Por qué? Porque no solo separa la forma limpia la acción de la gravedad, sino que muestra que ésta solo afecta al centro de masa del sistema y modifica la dinámica interna. Esto abre la puerta a extender modelos conocidos de sistemas libres a situaciones con gravedad uniforme, y además permite usar el enfoque como herramienta pedagógica para cursos avanzados de mecánica cuántica. El objetivo de nuestra revisión, ¿cuál es? Es comparar estos enfoques, el tradicional basado con las funciones de aire y el moderno basado en las transformaciones de gauge, y analizar cómo cada uno contribuye a entender mejor la caída libre cuántica, tanto para una partícula como para un sistema de muchos cuerpos. Para la revisión, nosotros hicimos una búsqueda bibliográfica en bases de datos como el Archive, Web of Science, Scopus y Google Scholar utilizando términos como Quantum Free Fall, Many Body Systems, Gauge Transformation and Reference Frames o marcos de referencia. La idea es reunir tantos trabajos clásicos como investigaciones recientes, por ahí más o menos de los últimos 5 años, que amplíen el problema a sistemas interactuantes y aplicaciones experimentales. Para ello, ¿nosotros en qué nos basamos? Nos basamos en 4 criterios. El primero, presentar soluciones analíticas o numéricas al problema de caída libre. Lo segundo, utilizar transformaciones de calibre o cambios en el marco para simplificar el Hamiltoniano en presencia de gravedad. Tercero, extender el análisis a sistemas de muchos cuerpos o a interacciones dependientes de la distancia relativa. Y cuarto, proponer aplicaciones experimentales o aportes pedagógicos relevantes. Estos criterios
nos permitieron construir una revisión equilibrada entre teoría fundamental, métodos modernos y aplicaciones físicas. Ok, pasando al estado de arte de la caída libre cuántica, comenzamos con los tratamientos tempranos de una partícula en caída libre. Y bueno, para empezar a hablar y tratar un poco de este tema, sabemos que nos remontamos al inicio de la mecánica, donde primero Galileo caracteriza lo que es el movimiento acelerado y pues finalmente llega Newton para hablar de lo que es su ecuación diferencial, ¿no? Esto pues nos sirvió al inicio para los modelos consistentes de las leyes de la dinámica, pero pues sabemos que más o menos en el 18, en el siglo XVIII y el XIX se desarrolla lo que se conoce como la mecánica analítica, ¿no? Y modelos como lo que hizo Joseph Lagrange pues asocia todo esto a variaciones más energéticas, permitiendo pues describir la caída libre mediante más que todo el lagrangiano. Y pues sabemos que la reformulación lagrangiana fue muy importante porque de por sí ya nos da lo que es el sistema desde a partir de lo que se va a conocer después como un potencial, ya con la pronta venida del Hamiltoniano. Y pues gracias a esto llegamos a lo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo se comporta una partícula cuántica sometida a un campo gravitacional lineal? Que ese es el caso en el que abordamos este tema. Y pues gracias a esto llegamos a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Y vemos dos cosas. Primero, sabemos que el potencial lineal lo que hace es rompernos la simetría de traslación, por lo que la solución que tenemos ya no la podemos expresar como esa superposición simple de las ondas planas que tenemos en demás sistemas y los que se abordan la mayoría de veces en muchos de los cursos. Y los primeros autores lo que hacen es estudiar este sistema, destacando que el centro de masas se empieza a acelerar y la dispersión, disculpen, continúa también como en el caso libre. Por lo mismo, podemos ver aquí como a partir de la ecuación de Schrödinger reordenamos términos y esto que vemos acá se reduce a la ecuación a una forma estándar como tal que conocemos como la ecuación de aire. La ecuación de aire sabemos que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden que aparece pues de manera natural en muchos sistemas donde tenemos un potencial o una fuerza efectiva que varía linealmente con la posición. Bueno, la forma canónica como lo vemos pues es una ecuación de segundo orden que de manera equivalente nos posee como soluciones en términos de funciones elementales, como lo decíamos ahora, sino que requiere funciones especiales que se denominan funciones de aire. Las dos soluciones son linealmente independientes y se asocian con estas variables que se conocen como A sub i y B sub i. Lo que nos parece importante a nosotros para esta exposición es más que todo el comportamiento que tienen estas soluciones. Para hablar de su solución y cómo esta se plantea, pues lo que hicimos fue plantearlo mejor en el artículo, donde se expresa cómo se llegan a estos polinomios a través primero de series y segundo por integrales de camino. Pero lo que realmente nos importa cuando hablamos de caída cuántica es el comportamiento, donde A sub i, esta solución, permanece finita para cuando pues nuestra variable vaya más infinito, mientras que B sub i lo que hace es diverger exponencialmente en ese límite. Sabemos perfectamente entonces que hay uno de los términos que físicamente no nos interesa porque no tiene sentido físico. El origen histórico un poquito de esta ecuación fue introducida más o menos en 1838, hecha por un matemático y un astrónomo llamado George Airy, y pues el contexto como tal es que él mismo busca descubrir con precisión distribuciones de intensidad luminosa cerca de regiones donde dos rayos, por decirlo así, eh, como coalescen, que es básicamente pues que intentan chocar, ¿no? Este fenómeno pues es relevante para el estudio primero del arco iris, lo que fue el primario, y lo más importante para nosotros, los patrones de difracción. No, al ver estos fenómenos, pues él intentó irse más por la astronomía, ¿no? Él era astrónomo. ¿Y cómo lo relacionamos a la caída libre? Entonces, las soluciones generales, pues es una combinación lineal de las funciones especiales de aire, donde A y B y lo que hace es representar eh, pues estos estados ligados o normalizables dentro del potencial. Por lo que nuevamente el término de B sub i, pues al diverger exponencialmente, no es físicamente aceptable. Y pues estas apariciones lo que nos ayudan a nosotros como tal es proporcionar las primeras soluciones exactas para un potencial estrictamente lineal. Y fue la primera forma en la que se plantea la caída libre cuántica. Y la más
rigurosa y matemáticamente más bonita. Pasando un poco a lo que es la transformación de calibre y los marcos acelerados. Entonces, lo primero es hablar de que el enfoque tradicional de aire y esa expansión de funciones, pues son bastante rigurosos matemáticamente. Entonces, después de un tiempo, vieron que había una herramienta que se conoce como los marcos inerciales o de forma más conocida las transformaciones de Gauge, que lo que nos ayuda a nosotros es absorber ese potencial lineal que tanto conflicto pues, nos causa a la hora de resolver el problema de la caída libre cuántica. Entonces tenemos ejemplos como, no sé, Van de Graaff, que él demostró que un paquete acelerado en un campo constante puede puede resolverse, disculpen, con un gauge. O incluso Naumburg, que él lo que hace es conectar explícitamente este método con el principio de equivalencia, que es lo que más adelante nosotros vamos a ver. Y bueno, pasando un poco a lo que es el cambio de marco inercial, lo importante es que nosotros a reconocer pues que nuestro potencial actúa de la forma Bx igual a mgx, este puede interpretarse como un fenómeno geométrico. En un marco acelerado, que tiene una aceleración g, la partícula no va a tener un potencial externo. Y esto es una analogía directa al principio de equivalencia de Einstein. Por lo mismo, planteamos esta ecuación, bueno, esta solución, que pues es pt igual a x menos nuestra función definida, y esto va a ser una transformación de calibre, una transformación de gauge de nuestra función de onda. La fase que nosotros colocamos aquí, si se dan cuenta que es nuestro teta con x y t, lo que nos hace a nosotros es que lo elegimos para absorber completamente el término gravitacional al sustituir en la ecuación de Schrödinger. Y si se dan cuenta, el término gravitacional es justamente el que nos da esa relación para después llegar a las funciones de aire. Esta analogía lo que nos da a nosotros es que al aplicarlo directamente nos va a dar una solución explícita. Y con esta elección, la función como tal satisface la ecuación de Schrödinger libre. En conclusión a todo esto, nos muestra que la gravedad uniforme no afecta la estructura interna del paquete de onda. Es decir, gracias al principio de equivalencia, vamos a llegar a que nuestro sistema se puede comportar de la misma forma que la manera clásica, eliminando este potencial. En esos sistemas de dos y muchos cuerpos, nuestra herramienta es nuevamente transformar el marco acelerado y que no solo simplifique la dinámica de una partícula en un potencial gravitacional lineal. Para esto, también tenemos dos partículas, M1 y M2, las cuales están sometidas a partir de este potencial. Y el hamiltoniano lo planteamos de la siguiente manera. Si podemos ver, lo que realmente nos interesa es este término aquí, el que nos da el potencial interior con el x1 menos x2, ya que es el término que nos asocia al acople que hay entre las dos partículas. Y los demás son los términos pues, energéticos individualmente de cada una, ¿no? Y pues este hamiltoniano, al contener estas dos partes, podemos evidenciar que uno de los términos depende únicamente también del centro de masa. Y el otro término interno describe lo que es la interacción relativa, que es así independiente de la gravedad. Lo que vamos a hacer es juntar como tal las masas, lo que después conocemos como el movimiento relativo, que se ve aquí, y el término asociado al centro de masa. De esta manera, tenemos como que el campo gravitacional uniforme afecta únicamente al centro de masa a través del término que tenemos, que es el mg por r. Mientras que nuestra dinámica relativista, responsable de los estados ligados, permanece totalmente libre. Y bueno, esto ya empezamos con la eliminación como tal, que es nuestro gauge extendido para dos cuerpos. Y así como lo es para una sola partícula, pues lo podemos eliminar escribiendo la función de onda, donde la fase análoga pues tiene que ser igual a la de la masa única, ¿no? Con esta transformación, la ecuación de Schrödinger se separa nuevamente en ese término libre para el centro de masa y un término idéntico en el que se tendría la ausencia de esa gravedad, lo que pues miramos que pues es lo que elimina como tal el término del potencial. Y finalmente, para la extensión de un sistema cuántico de muchos cuerpos, tenemos que hacer la generalización, ¿no? Entonces, vemos que en la sumatoria nuevamente está asociada la suma de cada uno de los términos energéticos individualmente. Y aparte tenemos este término acople que era el mismo que teníamos en el caso anterior. Pero ahora lo que hacemos es describir lo que se conoce como el centro de masa generalizado, donde pues este va a existir en un conjunto n-1 de coordenadas relativas, ¿no?
Con esta representación, el hamiltoniano esta vez se separa como el primer término, nuevamente lo hablamos del centro de masa, queda exactamente igual, y en el segundo que tenemos la dinámica interna, que es nuevamente plantear el hamiltoniano a partir del acople, donde nuestra variable Q va a ser simplemente la coordenada generalizada de todas las variables del sistema. Y pues esta transformación de calibre es idéntica al caso de la de dos cuerpos, si se dan cuenta, lo único que cambia es que esto lo asociamos a todos los cuerpos que haya en el sistema. Y la parte interna de hamiltoniano pues permanece inalterada, por lo que de esto se concluye de cierta forma de que sin importar nosotros qué estemos planteando, gracias a esta transformación de Markov o transformación de Gauge, podemos asociar el tema a el caso de una sola partícula o de partícula libre, gracias a la eliminación del potencial lineal. Pasando a las aplicaciones físicas y conexiones experimentales, tenemos el caso del Quantum Bunzer. El Quantum Bunzer es uno de los problemas y sistemas que tratamos típicamente cuando hablamos de caída libre cuántica, porque el sistema consiste en tener pues una partícula cuántica sometida a un potencial gravitacional uniforme. El tema acá es que pues esta partícula va a estar confinada por un espejo perfectamente reflectante en x igual a cero, es decir, en el piso. Por lo que el potencial efectivo se nos va a dividir dependiendo de las condiciones de frontera, ¿no? Este caso, por ejemplo, se trató experimentalmente con partículas neutras ultrafrías, disculpen, rebotando en un espejo plano bajo este campo gravitacional como tal. Entonces, para plantearlo, volvemos a tener la ecuación de Schrödinger estacionaria, como la vemos aquí. Solamente que, pues, esto va a ser en x mayor a 0, ¿no? Y tenemos la condición de frontera que phi en 0, pues va a ser igual a 0, ¿no? Introducimos la variable adimensional, que ya la conocemos, que es la que nos permite llegar a la reducción de la ecuación de Airy, porque claro, este sistema lo que vamos a hacer es, ya conociendo la ecuación de Airy, sabemos que esta se trata a través de una combinación lineal de funciones, ¿no? Y sabemos que una de estas funciones, pues como diverge exponencialmente, solo vamos a tratar la de a sub pi. Gracias a esto, o sea, y también sabiendo la condición de frontera de que phi en 0 es 0, pues imponemos que ahí, asociado a pues, nuestra variable dimensional en 0, también tiene que ser igual a 0. Por lo mismo, pues podemos expresar cómo se va a ver nuestra variable dimensional relacionada en este piso. Y este sub 0 debe coincidir sí o sí con lo que se conoce con uno de los ceros negativos de la función de aire. Esto está más asociado como tal matemáticamente al sistema, y los ceros negativos de la función de aire los podemos ver después, incluso en la simulación computacional vamos a ver cómo los picos llegan a estos ceros negativos. Y pues para ver lo que ya después es esa cuantización exacta de la energía, tenemos entonces ahora la condición de que ese sub 0 tiene que coincidir con los A sub n, es decir, con los ceros negativos de la función de aire. Y pues por lo mismo, esto cuando lo queremos expresar a niveles de energía, pues gracias al tratamiento de Planck podemos llegar a esto. Y los valores propios de este sistema, ahora, gracias al tema, podemos describirlo como simplemente que los niveles de energía van a depender de nuestro campo, es decir, mg y x sub n, es decir, la posición en la que esté ubicada nuestra partícula. Y esto que se va a conocer como alturas características, porque este x sub n no va a estar, no puede ser continuo, sino que es discreto y son exactamente esas alturas características las que nos dan la cuantización de la energía. Por lo mismo se calcula lo que vamos a ver como las autofunciones, donde nuestro factor de normalización pues va a satisfacer que tiene que ser la probabilidad igual a 1, ¿no? Estas funciones lo que nos hacen es presentar oscilaciones para x menores a x sub n, ¿no? Que es la región clásicamente permitida. Y el decaimiento exponencial para x mayor a x sub n, que es nuestra región prohibida. Con esto asociamos como tal que para pues, números cuánticos grandes, la aproximación reproduce correctamente esa cuantización, teniendo entonces finalmente esto de acá, que si se dan cuenta es que los niveles de energía dependen únicamente de la constante de Planck y de nuestro potencial gravitacional, es decir, cuantización de la energía. Podemos ver acá incluso una simulación pequeña de cómo estas oscilaciones se van a ver y cómo estas energías satisfacen en valores definidos dependiendo de nuestra gravedad.
para finalizar lo que sería el estado de arte de nuestro artículo, vimos que, claro, ya teniendo entonces cuantización de la energía, pensamos, ¿se podría determinar la constante de Planck a partir de nuestra cuantización gravitacional? Entonces, por lo mismo, y sabiendo que tenemos la expresión exacta de los niveles de energía del Quantum Bonsor, que pues acá nuevamente tenemos la expresión que nos dio, vamos a mirar que no solo determina la estructura discreta del espectro bajo el potencial gravitacional, sino que también nos establece la relación directa entre los observables experimentales, es decir, el E sub n, y la constante en plan h barra, ¿no? Y pues este hecho para nosotros nos permitió, pues en principio, invertir la cuantización gravitacional para mirar cómo van a ser los valores de H barra a partir de las medidas, ¿sí? Entonces, dados los niveles de energía que ya vimos que se pueden calcular, pueden determinarse experimentalmente a través de, bueno, términos de espectroscopía, midiendo las alturas características de las que yo estaba hablando. Y pues con eso intentamos mirar si pues resolvemos pues el H barra, ¿no? Simplemente con un poco de matemática llegamos a la expresión. Y la expresión a la que llegamos es esta, que esta última expresión nos muestra explícitamente que la constante de Planck teóricamente puede obtenerse a partir de estas cantidades experimentales. Sin embargo, cabe aclarar que pues este procedimiento tampoco pretende competir con métodos avanzados como lo de la interferometría o la espectroscopía óptica, ¿no? Que nos constituye como el ejemplo de que la constante de Planck se obtiene a partir de un sistema cuántico gobernado exclusivamente por la gravedad clásica y la condición de frontera. Con esto acabamos lo que sería el estado de arte. Digamos, ya vamos a pasar un poco a la síntesis, pero una de las propuestas que podríamos sacar de este tema, pues son bastante grandes. Saber que esto lo podemos comparar con interferometría. Mm, También lo que pensamos en algún momento hacer, no nos dio el tiempo, pues por cuestiones aquí del video, pero nos pareció interesante, que es intentar mirarlo a partir de la ecuación de Dirac, me pareció muy interesante. Y ya, eso sería todo lo que tenemos aquí de el estado de arte. Muchas gracias. Ya a partir de todo lo que se habló en las partes anteriores del video, ya podemos hacer una síntesis crítica de nuestro estado del arte. Bueno, pues lo primero que nosotros podríamos decir es que estos trabajos clásicos que modelan la partícula en un potencial lineal usando las funciones de Airy nos dan soluciones analíticas que explícitas. Si bien esto es bueno y es útil, lo que pasa es que este tipo de funciones requiere un formalismo matemático bastante alto, lo cual pues no es pedagógico para estudiantes de pregrado, que es lo que se pretende hacer y lo que pretendía hacer el artículo de Colcelli, ¿cierto? Y además pues se suele usar en configuraciones muy específicas. En comparación, pues el enfoque que ellos le dan al utilizar las transformaciones de gauge y los marcos acelerados, es decir, pasar del sistema de laboratorio a las coordenadas en las que nos movemos con la partícula, pues nos ofrece una perspectiva unificadora y clara. ¿Por qué? Porque al aplicar estas transformaciones de gauge, lo que nosotros podemos encontrar es que se está eliminando el potencial en el operador hamiltoniano. Esto a nosotros nos lleva a la idea de que ahora tenemos un problema de partícula libre, que es algo que normalmente sí se trata en los cursos estándar que solemos tener de mecánica cuántica, lo cual pues ofrece una alta ventaja a la hora conceptual o de interpretar un problema físico. Para su extensión en dos o más cuerpos, pues lo que uno puede darse cuenta es que siempre y cuando esas interacciones dependan de las coordenadas relativas, la transformación de gauge nuevamente va a eliminar esos términos, yendo al caso de partícula libre, y cuando estudiamos el centro de masa de esos sistemas, podemos llegar, podemos llegar al comportamiento clásico de la caída. Ya para terminar este apartado de la síntesis, por el lado de los trabajos orientados a aplicaciones, como son los condensados de Bose-Einstein y otros gases cuánticos, se nos muestra que no solo se trata de una curiosidad formal, sino que el tratamiento que estamos haciendo nos da cuenta de una herramienta poderosa para interpretar fenómenos en presencia de campos uniformes. No obstante, en la literatura que pudimos revisar, se centran en unas condiciones iniciales muy acotadas, como lo son los estados gaussianos o similares, y en configuraciones como lo son los campos gravitacionales estrictamente constantes. Ahora,
¿Qué tendencias, vacíos y brechas de conocimiento pudimos encontrar con nuestro análisis? A partir de lo que habíamos dicho anteriormente, pudimos encontrar varias tendencias en la evolución del estudio de la caída libre cuántica, así como vacíos específicos o lo que nosotros conocemos como gaps, de todo lo que hemos hablado en el curso, que funcionan como punto de partida para una nueva línea de investigación. Por el lado de las tendencias, nosotros podemos ver que la formulación de estos marcos acelerados nos permiten reutilizar técnicas de sistemas libres o confinados a problemas con ese tipo de interacción gravitacional, lo cual nos da una abstracción mucho mejor del problema. Y por el otro lado, pues que la otra tendencia es que se buscan formulaciones más transparentes a nivel pedagógico, para que se haga accesible el acercarse a estos problemas en cursos avanzados de mecánica cuántica sin requerir del aparato matemático tan robusto que se suele tener en estos problemas. Ahora por el lado de las brechas de conocimiento, los gaps, pues nosotros encontramos ciertos vacíos importantes en los que resaltan los siguientes. Primero, los estados iniciales no gaussianos, como mencionaba anteriormente, la mayoría de estudios considera paquetes de onda gaussiano o estados con colas suaves, para los cuales la acción de la transformación de gauge es relativamente simple de analizar. Existen muy pocas discusiones sobre cuando hablamos de distribuciones de colas pesadas. Recordemos que una distribución de cola pesada es un tipo de distribución en el que la probabilidad no cae tan rápido como si lo hacen en estados gaussianos, ¿cierto? Vamos a hablar también de que encontramos un vacío en los campos gravitacionales no uniformes y el hecho de tomar, o sea, la hipótesis de que uno toma un campo gravitacional uniforme es central y es en lo que se basa básicamente todo el artículo para generar estos marcos acelerados. Esto deja sin explorar pues la posibilidad de que existan ciertos cambios en la forma funcional de la gravedad. Entonces lo que podemos hacer es explorar a partir de ese lado. En el contexto, pues identificamos como brecha de conocimiento el desarrollo de una extensión del enfoque de marcos acelerados que nos permita tratar al menos a nivel numérico estados iniciales no gaussianos en la caída libre cuántica pues de 1 o n cuerpos. Esta brecha combinados de los vacíos señalados. Por un lado, pues cuestiona la dependencia exclusiva de la literatura en paquetes de onda gaussianos y por otro nos exige analizar de manera sistemática cómo se manifiestan las características de las colas y de la estructura interna del estado cuando se evoluciona en un campo gravitatorio, ¿cierto? Utilizando la maquinaria o bueno, el formalismo de la transformación de gauge. Bueno, de conclusión en mi caso, voy a hablar es un poco del tratamiento tradicional con las funciones de aire. Aunque yo sé que el artículo que utilizamos principalmente para esto se niega rotundamente a utilizarlo, por lo que es poco flexible y pues no muy adecuado pedagógicamente para estudiarlo en un pregrado, a mí me parece muy necesario también tratar pues la forma matemática rigurosa, porque esto finalmente a nosotros nos ayuda como herramienta matemática. Cosas como el Quantum Bouncer, que es una aplicación experimental, si se dan cuenta, no se hace a partir de esa transformación de gauge, sino se hace conociendo la naturaleza de las funciones de aire y cómo estas, al diverger exponencialmente a un punto, pues no va a ser tan complicado resolverla de forma analítica, ¿no? Y esto pues nos sirve porque gracias a esas expresiones pudimos sacar algo como lo que es la constante de Planck. Por lo mismo, invito completamente con mi conclusión a que es cierto que la transformación de gauge y la transformación a marcos acelerados pues nos facilita muchas cuestiones. También, como lo decía Nicolás en la síntesis, pues es algo que restringe bastante las condiciones, ¿no? Tenemos que estar hablando de un campo completamente uniforme y pues esta clase de cuestiones nos ayuda a nosotros para ver algo pedagógicamente, pero en la realidad quizás no. Por lo mismo, y siempre voy a estar a favor, y así como Nicolás dijo la vez pasada que era una exposición de él, pues esta es una exposición también mía. Voy a defender por completo la rigurosidad matemática y por qué la necesitamos para realmente comprender estos sistemas físicos. Mm, y ya, eso sería mi conclusión por mi parte. Como conclusión, lo que nos gustaría decir es que esta formulación en marcos acelerados nos ofrece una alternativa conceptualmente más transparente, ya que nuevamente al aplicarla y al eliminarse los términos de interacción, vamos a llegar a sistemas libres, los cuales sí es algo que se trata mucho en los cursos de mecánica cuántica. Pero seguimos manteniendo intacta la dinámica relativa en presencia de las interacciones. Pues esta perspectiva, además de unificar el tratamiento de la caída libre para una partícula y para sistemas de muchos cuerpos, facilita la conexión con ejemplos físicos, como pues nuevamente son los condensados de Bose-Einstein y los gases cuánticos que mencioné anteriormente.
Sin embargo, en la literatura que revisamos hay varias limitaciones, como nuevamente son los usos digo que la mayoría de los estudios se restringen a estados iniciales gaussianos y tenemos campos gravitacionales estrictamente uniformes y comparaciones cualitativas con los experimentos. Esto claramente deja abierto varias líneas de trabajo, como las que mencioné anteriormente en los gaps, y destaca pues la necesidad de estudiar de manera sistemática la evolución de estados no gaussianos y la influencia de cambios de gradiente de gravedad o de campos externos imperfectos. En ese contexto, lo que nosotros quisimos proponer fue el futuro desarrollo de modelos teóricos y simulaciones numéricas que apliquen la técnica de los marcos acelerados a estos estados iniciales no gaussianos en caída libre, como lo son las distribuciones de colas pesadas. Esto, pues, además de generar una caracterización más rica en la dinámica cuántica en ese tipo de campos, pues nos genera nuevos recursos pedagógicos para la enseñanza de la mecánica cuántica. Agradecemos a todos los que vieron este video y a todos nuestros compañeros y docentes que nos acompañaron durante el desarrollo del curso.